Ok, entonces déjeme, ante todo, agradecer siempre la invitación de dar estos seminarios institucionales. Es muy importante, creo, periódicamente compartir el trabajo que realizamos pues, ya desde hace mucho tiempo en el instituto, en una línea de investigación que, bueno, se generó pues, por allá por principios de los años 90, con una iniciativa del doctor Humberto Nicolini, ¿no? Que creó este área, este departamento de genética y psiquiatría, y que pues, años posteriores retomamos varios de los investigadores que trabajamos ahí para poder pues, ahondar un poquito en el papel de estos elementos de información en el genoma que pudieran en un momento determinado, que esperamos en un momento determinado, puedan aportar, ¿no? Conocimiento importante para utilizarlo en el diagnóstico, tratamiento, prevención, pues de los fenotipos importantes en el caso del instituto, que son los fenotipos mentales, psiquiátricos como tal. Y este trabajo que les voy a presentar en realidad rápidamente lo voy a eh, tratar de resumir en dos rápidas presentaciones, pero que sí me parecía importante a pesar de que el título del seminario habla sobre un estudio epidemiológico genético, ¿no? Sobre adolescentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en realidad el análisis que les vamos a presentar tiene que ver con un análisis secundario de datos que obtuvimos a partir de la obtención de información obtenida del análisis de la variedad amplia del genoma de este mismo y por lo tanto sí me pareció importante pues, establecerlo desde la perspectiva de dónde parte, ¿no? Los antecedentes. Entonces déjeme por favor, me da una oportunidad de hablar rápidamente sobre pues, realmente cuál es la base de toda esta información. Entonces, la idea original del trabajo que les vamos a presentar tiene que ver con analizar, como decía, datos generados derivados de un estudio que hicimos ya hace muchos años sobre la variabilidad amplia del genoma humano en muestras que se obtuvieron, muestras de ADN que se obtuvieron de adolescentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero decíamos que este trabajo parte por ahí del año 2006, es decir, ya digamos que cerca de 15 años trabajando en este tema. Y este es el título del trabajo original, una iniciativa de la doctora Marilena Medina Mora, que me invitó a colaborar con varios investigadores de la División de Estudios Epidemiológicos en el instituto, particularmente el caso de la doctora Corina Benje, con que hemos colaborado ya desde hace ya mucho tiempo, y que pues tenía un objetivo primario importante, ¿no? Desde la perspectiva epidemiológica, que era estimar la prevalencia, por vez primera, la prevalencia de los trastornos psiquiátricos, de cerca de 20 trastornos psiquiátricos, en adolescentes habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? Y con esto, pues documentar, pues, tener mucha información, entre otras cosas, patrones de utilización de servicios, y sobre todo identificar la relación o la posible asociación con factores de tipo psicosocial, y por vez primera, ¿no? Evaluar el papel de pues la variabilidad del genoma asociado a estos trastornos psiquiátricos. Rápidamente les digo que este es un estudio muy interesante porque fue un estudio probabilístico, multietápico, utilizando distintos estratos que fueran representativos de los casi 2 millones de adolescentes que en esa época, en el 2006, habitaban la Ciudad de México, un trabajo que fue hecho con una encuesta en hogares, en donde se entrevistaron a cerca de 3,000 adolescentes de forma aleatorizada, como decíamos, y también a alguno de sus padres o tutores, ¿no? Es un trabajo que complementaba toda esta información, donde se utilizó, creo que de las primeras veces que se utilizó la versión computarizada de este instrumento diagnóstico para enfermedades psiquiátricas adaptadas a adolescentes de la Organización Mental de la Salud. Y como decíamos, era una entrevista cara a cara utilizando estos mecanismos que en ese momento eran, digamos, de vanguardia, con duraciones aproximadas de 2,5 horas por cada entrevista. Entonces, imagínense que son 3,000 adolescentes por 2 horas y media, es la cantidad de tiempo y trabajo que se requirió, ¿no? Por otro lado, como decíamos, el propósito inicial era pues, documentar básicamente la prevalencia de por vida y en los últimos 12 meses de todos estos trastornos afectivos, de ansiedad, de uso de sustancias, de impulsividad, y particularmente, porque vamos a hablar un poquito de eso, también de otros
conductas particularmente asociadas, por ejemplo, el caso del suicidio, que ahí lo resalto. Entonces, depresión mayor y suicidio, vamos a hacer, digamos, el foco de algunos de estos datos que les vamos a presentar, ¿no? No vamos a presentar de todos, obviamente, no nos daría tiempo. Este es uno de las diapositivas de uno de los primeros trabajos que surgieron de esta primera iniciativa, y básicamente pues, lo que se nota, y rápidamente, no quiero terminar de tardar mucho en este punto, es que, pues sí, ¿no? Encontramos que cerca del 20% de la población adolescente, pues al menos tenía en el último año o a lo largo de la vida, un diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico de toda esta lista de los que les acabo de decir, ¿no? Lo cual pues ya es preocupante. Uno de cada 5 adolescentes pues, manifiesta en alguna etapa de su vida este tipo de problemas, ¿no? Lo cual ya pone sobre digamos, ejemplifica claramente el grave problema que tenemos de salud a nivel mental como tal, ¿no? Y rápidamente, porque vamos a hablar, decíamos en otro momento sobre el aspecto del suicidio, algunos datos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, aquí vemos la prevalencia de 3 diferentes conductas suicidas, ideación, plan e intento, que se vieron en esta población, dividida por hombres y mujeres y la población total, lo cual, como ven ustedes, en muchos casos hay una proporción importante, ¿no? De esta prevalencia en esta muestra. Otro dato que me gusta también resaltar es la idea de que la manifestación de los primeros episodios de estas conductas suicidas aparece pues obviamente en la adolescencia, pero particularmente el pico lo empezamos a ver alrededor de los 15 años, ¿no? Cuando empiezan a haber estos cambios biológicos y de conducta que de alguna manera pues empiezan a hacer un gatillo para expresar estos graves problemas asociadas con el suicidio. La relación que vimos también entre el tipo o el poseer o evidenciar un tipo de trastorno psiquiátrico con el intento en este caso, y como ven claramente, ¿no? Hay una gradación entre mientras más trastornos comórbidos se hayan identificado en el adolescente, la probabilidad o el riesgo de desarrollar un intento pues, se incrementa de manera pues, muy importante como tal, ¿no? Entonces, así rápidamente en una síntesis de estos datos epidemiológicos, específicamente para el caso de la conducta suicida, vimos que la conducta suicida, por ejemplo, es rara en ausencia de eventos traumáticos, ¿sí? Por el contrario, aquellos que experimentan múltiples traumas tienen obviamente un mayor riesgo de desarrollar la conducta suicida, y la asociación puede variar evidentemente del tipo de trauma, pues no es lo mismo obviamente un abuso sexual que a lo mejor un regaño del padre o la madre, pero en términos generales sí encontramos, digamos, una relación estadística bastante interesante. Pero ahora sí ya quiero pasar al segundo punto, que es básicamente los datos que les queremos presentar el día de hoy, porque en realidad, como decíamos, en este esfuerzo que se llevó a cabo a lo largo de 2 o 3 años de trabajo, pues tuvimos la oportunidad de recolectar muestras de cada uno de estos individuos para generar un banco de ADN que sirviera para estudios futuros. El procedimiento fue muy sencillo, fue por vez primera utilizar un método de enjuague bucal, en este caso un enjuague bucal comercial, donde se les pedía a cada uno de los sujetos que se enjuagaran la boca por alrededor de 1 minuto, escupían esta solución en un tubo de plástico y luego a partir de ahí se aislaba y se purificaba el ADN para empezar a obtener ADN genómico de importante calidad. De la muestra total de aproximadamente 3,000 sujetos, obtuvimos cerca de 75 que nos amablemente donaron su muestra y generaron este primer banco. Hicimos una serie, obviamente, de análisis para obtener calidad y pureza, sobre todo. Aquí está una fotografía de esos primeros análisis. Pudimos tener DNA que permitía realizar análisis de variabilidad, por ejemplo, de polimorfismos en genes candidatos, como en este caso de uno un transportador a dopamina. Y a partir de ahí empezamos a hacer una segunda fase que fue la evaluación precisamente de la relación entre genes candidatos y algunos fenotipos de interés. En este caso, por ejemplo, aquí simplemente subrayo el trastorno por déficit de atención y la depresión mayor, pero evidentemente esto se puede extender a cualquier trastorno que teníamos identificado en la muestra. Salieron varios artículos, no voy a entrar en el detalle, aquí hay algunos ejemplos de algunos de estos trabajos ya publicados a partir de este esfuerzo, ¿no? Algunos con depresión, otros con TDAH, otros en colaboración con otros grupos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí quisiera, antes de que se me olvide, agradecer a todos los que al menos me acuerdo, porque son muchísimas gentes que han participado de alguna u otra manera en este esfuerzo de formar este banco de ADN de adolescentes como tal. Muchísimas gracias a todos ellos.
Pero bueno, ahora sí ya paso a la parte que me toca, ¿no? Este trabajo, como decíamos, empezó en el 2006, se fue extendiendo a lo largo de los años y quedó un poquito medio dormido algunos años hasta que en el año 2017 recibimos una invitación a colaborar con el Consorcio de Salud Mental Mundial, que es un consorcio que está liderado por la Universidad de Harvard, en donde se ha intentado, ¿no? Pues tratar de colaborar con aquellos investigadores o instituciones que poseen información relevante a la salud mental y particularmente desde la perspectiva de las muestras genéticas, pues para realizar algunos estudios en colaboración. Entonces nos invitaron a participar en este consorcio genómico de psiquiatría, financiado por una institución de veteranos muy importante en Estados Unidos, ¿no? la Cohen Veterans Bioscience, y recibimos la solicitud de poder aportar datos para realizar un estudio de genoma amplio, o colaborar en un estudio de genoma amplio más bien, sobre el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Es un consorcio muy importante, como ven ahí, en el primer trabajo publicado por ahí en el año 2017, pues se capturaron cerca de eventos que tenían el diagnóstico de PTSD y nosotros hemos añadido un poquito, unas cuantas centenares de muestras a ese mismo grupo como tal, ¿no? Pero la parte interesante es que como miembros de ese consorcio, como miembros de ese grupo, pues íbamos a recibir en retribución la información específicamente de todas las muestras de adolescentes que habíamos enviado con la genotipificación masiva de todos ellos, ¿no? Es una información muy interesante, muy importante, pues imagínense que son cerca de 1,500 muestras que enviamos a genotipificar y para cada muestra se obtuvieron aproximadamente unos 650,000 SNPs, es decir, si multiplicamos unos 650,000 por 1,500, vean la cantidad de datos que nos regresaron, una base extraordinariamente abundante y que empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ella? Aquí le voy a terminar y voy a pasar a una segunda presentación para presentarles, perdón, aquí voy a dejar de presentar y voy ahora a presentarles realmente este otro trabajo que pues básicamente es el primer esfuerzo, no sé si ya lo están viendo. A ver, déjenme ver. Sí, ¿verdad? Creo que ya. Este trabajo en realidad, como decíamos, parte de todo ese esfuerzo que se hizo previo, en donde ya teníamos la base de información genética y la primera idea que se ocurrió, una idea que nos planteó un colaborador mexicano que trabaja en Australia, el doctor Miguel Rentería, dijo, bueno, ¿y por qué no podemos hacer un análisis sobre la estructura genómica de los adolescentes? Ya que tenemos toda esa información, yo les puedo ayudar, yo puedo guiarlos y vamos a tratar de hacer algo con esa información. Entonces, este es el título del trabajo, Estructura genómica de los adolescentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y tratamos de establecer una correlación geopolítica por vez primera con lo que denominamos nosotros su identidad indígena y las variables sociodemográficas que pudimos analizar en este momento. ¿No? Aquí participaron Gaby Martínez, Carmina Barjón, una estudiante de ciencias genómicas en ese momento, la doctora Corina Benger, el doctor Miguel Rentería en Australia, Enrique Méndez también del instituto y un servidor. Básicamente la idea de este trabajo era evaluar la estructura genómica de una muestra representativa, con ese que esto fue parte del estudio epidemiológico, ¿no? De adolescentes. Entonces es el primer dato de adolescentes que se tiene en la literatura mundial, creo yo, para México y para muchos países. Y la idea era tratar de identificar si alguna relación existía entre la variación de la proporción de estas variantes genéticas en términos de lo que llamamos nosotros la ancestría, pues obviamente todo grupo de población en México tenemos. Ya es claro, sabemos que tenemos una historia muy relativamente reciente, ¿no? De lo que en inglés se llama la admixture, es decir, la mezcla genética de dos grandes poblaciones, la indígena nativa y la española. Y la idea es ver a ver si esto lo podíamos identificar y cómo se movía dentro del campo, digamos, de esa distribución a nivel de geopolítica de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y un dato creo que añadido, interesante, establecer si existía o no una correlación con la identidad expresada por la misma población o por una población equivalente, así como de algunas variables, como decía, clínicas y sociodemográficas. Entonces, como decíamos, la estructura genómica de la población en México en general, y particularmente en las zonas urbanas, pues sabemos que está constituida en términos globales por una mezcla
nativo indígena americana y europea, pues, particularmente española, y con una proporción relativamente chiquita pero interesante de ancestría africana y asiática, ¿no? Lo cual, como sabemos, ahorita veremos, un dato varía de región en región. Si bien hay muchos estudios ya publicados a la fecha sobre la estructura de poblaciones en México y de poblaciones urbanas en particular, nunca se había publicado, nunca se había analizado esta información en relación a la superficie sobre la cual está situada esta población. Es decir, cómo podemos evidenciar si hay o no diferencias en la distribución de esas proporciones de ancestría a lo largo de la superficie de un territorio, ¿no? Al menos en este caso a través de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y como decíamos, evaluamos pues, un poco más de 1000 y tantos sujetos, considerando aproximadamente 650,000 marcadores autosómicos por muestra como tal, ¿no? Esta es una diapositiva de un artículo muy importante publicado por el doctor Moreno Estrada del Langevio en Investab, en la revista Science en el 2014, donde claramente sí mostró, creo que es un artículo muy importante de referencia, que si bien existe, por ejemplo, aquí para hacerlo muy sencillo, todo lo que está en rojo intenso tiene que ver con la ancestría europea, todo lo que está en azul intenso tiene que ver con la ancestría nativo mexicana y otras poblaciones, y, por ejemplo, el caso verde africano. Y como puede usted ver, la distribución, la proporción de ancestría varía, por ejemplo, en las zonas del noroeste, a las zonas, por ejemplo, del sureste, ¿no? Donde claramente sí, se va incrementando a medida que va hacia ciertas zonas en el norte y disminuyendo en el sur, en el caso europeo, y viceversa para el caso de la ancestría nativa, ¿no? Lo cual implica, pues, obviamente, una serie de eventos históricos, sociales, políticos que se han dado en la forma en que se han distribuido nuestras poblaciones. Pero como ven, hay muy poca información respecto a la zona del Distrito Federal en este sentido. Entonces, una aportación, creo que interesante de este primer análisis era precisamente llevar a cabo este tipo de análisis. Aquí está la metodología, no voy a entrar en el detalle, son muchos datos que quizá podríamos después discutir. Básicamente, como decíamos, parte del estudio epidemiológico, el análisis de muchos marcadores autosómicos y utilizando como referencia poblaciones de Yoruba, de Utah y de la población Han como referencias para la población africana, europea y asiática, y inicialmente una población de origen náhuatl para establecer el componente nativo, que después la extendimos a otras poblaciones indígenas mexicanas como tal. Este es el primer dato que le quiero presentar, lo presentamos el año pasado en la reunión anual de investigación. De hecho, creo que, si no me recuerdo, Gaby creo que recibió el premio a este trabajo. Y aquí, como se ve claramente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, perdón, aquí yo no estoy viendo mi diapositiva, pero si vemos aquí la distribución de la población de la Ciudad de México, que está en color rojo, y la vemos hacia dónde se dirige, particularmente vemos que sigue una trayectoria pues muy clara, ¿no? Desde la parte, digamos, el extremo izquierdo, y se va distribuyendo luego orientado particularmente hacia la zona de la población europea en azul, y coincide obviamente con la distribución de los datos de ancestría para las poblaciones americanas, muy poquito para la asiática y también discreta para el caso africano, ¿no? Porque en algunas muestras moviéndose un poco hacia ese lado. Este dato lo volvemos a ver aquí, aquí lo vemos nuevamente, ya lo que llamamos nosotros un diagrama terciario, ¿no? En donde aquí pusimos en cada una de las aristas de este triángulo la distribución de la población adolescente en relación a la población nativa, en este dato, en el extremo inferior izquierdo, la población europea en la parte superior y en la población africana, que son, digamos, las tres más importantes. Y claramente vemos que el componente de ancestría en adolescentes pues, se distribuye claramente más bien orientado con una mayor distribución hacia la parte nativa, aunque, como ven, tiene una direccionalidad un poco discreta y extendida hacia la parte europea y algunas muestras hacia la parte africana como tal, ¿no? Aquí ya, este dato, a ver si lo puedo explicar rápidamente y claramente. Lo que grafiqué va una de las 1000 y tantas, de las 4 poblaciones que evaluamos, pero particularmente, como decíamos, las más relevantes, la europea y la nativa. Y como ven ustedes, si ven ustedes por aquí, va en una gradación, perdón, no sé si me están escuchando, creo que ya se me movió, bueno, una gradación que va
en el caso extremo, de aproximadamente un 65-35% de sujetos de la población que contienen ancestría particularmente nativa y europea, y que se va incrementando ¿sí? Poco a poco, hasta llegar a otro grupo en el otro extremo, donde casi tenemos a un grupo importante de sujetos donde la mayor cantidad de variantes genéticas que poseen están asociadas a esa ancestría nativa como tal, lo cual, insisto, es un dato, pues básicamente que corrobora, pues que en realidad en el Distrito Federal, y bueno, lo que es ahora la Ciudad de México y la zona conurbada, pues tenemos toda una distribución muy variada, ¿no? De proporciones de ancestría, en ese sentido, con algunos datos, algunos individuos que también tenían cierta proporción africana y un poquito asiática, ¿no? Por otro lado, un dato que nos evaluar es que utilizamos una muestra de referencia de nativa tipo náhuatl. Sabíamos de antemano que la estructura de la población mexicana no es tampoco idéntica, como decíamos, en todas las regiones del país, ¿no? También es un dato aquí que ya mostró el doctor Moreno Estrada, donde ven claramente que hay clústeres, al menos 6 diferentes clústeres, noroeste, norte, sur, la parte maya, una región muy discreta aquí en el extremo sureste de tipo Tojolabal, y la zona lacandona, ¿no? Como tal. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es de cuál de todas estas clústeres pues realmente vamos a encontrar mayor relación con nuestra proporción ancestral indígena. Y rápidamente les digo que esto es interesante porque ahí empezó también el otro propósito de poder no solamente mostrar el dato, sino de ver su distribución en el área de la Ciudad de México como tal, ¿no? Que nuestra bonita ciudad en un día un poco contaminado, pero vemos pues, que tenemos una distribución, una ciudad enorme, y es interesante ver si la distribución de esas proporciones se da de la misma manera en todas estas regiones. Entonces, en un primer análisis que hicimos, que se llama de análisis de administro supervisado, pues lo que encontramos, aquí rápidamente lo veo, en este dato que ven aquí ustedes, sobre todo en azul, muestra claramente que aún utilizando diversas poblaciones de referencia nativa, la que más se destaca específicamente, pues es aquella que tiene que ver con el llamado clúster del sur, es decir, esta zona en el cual implica que mucha de nuestra ancestría probablemente proviene de estas regiones de nuestro país y que se imbrincan de manera importante con la población original náhuatl que habíamos utilizado, por lo cual, como sean casi idénticas, la utilizamos a esta como la referencia nativa para los subsecuentes estudios. Aquí tenemos una gráfica en donde se nota la distribución de los diferentes componentes de ancestría, aquí ya dividido en las alcaldías y municipios de la Ciudad de México, no puedo entrar en el detalle, pero cada una de estas numeritos y cada una de estas barritas representa una alcaldía o un municipio de la zona metropolitana, y claramente aquí se refleja, ¿no?, que tenemos una proporción interesante, pero menor, discreta, del componente ancestral europeo y una proporción mucho más amplia del componente nativo, particularmente, como decíamos, de esta clúster asociado a la región sur del país como tal, ¿no? Rápidamente, aquí un poquito de historia sobre la Ciudad de México. Cuando tuve que estudiar o analizar estos datos para empezar a interpretarlos, pues nos temamos la sorpresa, o más bien para mí al menos la sorpresa de cómo se ha generado la distribución de la propia Ciudad de México. Aquí se las intentaré resumir en un minuto, ¿no? La Ciudad de México parte a principios de los años 20 en su zona urbana, en esta zona que se llama o se denomina urbanísticamente la zona central o ciudad central, con unas cuantas delegaciones actuales, ¿no? Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, ha ido creció a lo largo de los años 30, 40, 50, haciendo un primer contorno en la zona norte, en la zona sur y un poco en la parte oriente, que además se extendió a algunas zonas del Estado de México, en esta zona también norteña y del oeste y del este, y que más recientemente, por ahí por los años 70, se integró en un segundo contorno que ya, como ven, extendía, ¿no?, la distribución de población en la zona metropolitana. Entonces, con todos estos datos, aquí no ve, lo que tratamos de hacer es analizar si esta distribución de ancestría que habíamos identificado en esta población de adolescentes era relativamente igual o no en todas estas delegaciones y municipios. Y aquí rápidamente les muestro cómo cuando identificamos el porcentaje de ancestría, aquí mientras más clara sea el color azul, significa una
proporción menor de ancestría indígena, y mientras más intenso sea el azul, una mayor proporción de ancestría indígena, vemos cómo la distribución de estos valores de ancestría pues se van de manera, pues, digamos, heterogénea, ¿no? Particularmente viendo que las zonas, sobre todo el oriente de las ciudades, donde encontramos una mayor proporción de esta ancestría, que están las delegaciones, ¿sí? Fueron más o menos unas 10 delegaciones donde encontramos un incremento interesante, estadísticamente significativo, y en cambio en las zonas, por ejemplo, centrales y la zona sur, tenemos un valor más discreto, ¿no?, de esta ancestría indígena. Esto, pues ya analizado desde la perspectiva estadística, encontramos una interesante relación que explica cerca del 15% de la varianza de esta asociación entre lo que se denomina la autoidentificación indígena y el porcentaje de ancestría nativa, que es lo que les muestro aquí. Este es un contraste entre el dato que les acabo de presentar y el porcentaje que en otro estudio, en el Censo de Población y Vivienda del año 2020, se les preguntó a los encuestados su o no autoidentificación como indígena por delegación, y como ven, sí hay cierta simetría o similitud en lo que se denomina esa autoidentificación indígena con el dato genético de la ancestría nativa distribuida a lo largo de la zona metropolitana como tal. Y por último, para terminar los datos, para darle pie a que Gaby nos presente la otra parte de este trabajo, analizamos también la relación que existía entre ese porcentaje de ancestría nativa y el ingreso económico de los padres. Hay que recordar que esta encuesta, si bien se hizo con adolescentes, se analizó también, o se encuestó a algún padre o tutor, y a partir de esa información pudimos obtener datos sobre el ingreso económico de los papás y la escolaridad de los papás. Y en el análisis de la relación entre estas variables con el porcentaje de ancestría nativa, encontramos una interesante asociación entre a mayor porcentaje de ancestría nativa, se asocia con un menor ingreso por parte económico de los padres y un bajo nivel educativo, lo cual probablemente, ahorita lo podremos discutir, tiene que ver con aspectos que pueden estar asociados con la discriminación o la falta de oportunidades que se da en relación a ciertos grupos de población en nuestro país, y particularmente en la Ciudad de México como tal, ¿no? Es un dato que después, insisto, me gustaría retomar en la discusión como tal. Bueno, pues básicamente entonces, como conclusión, estudiamos que esta muestra de población urbana, que como ya vimos es una mezcla de ancestría nativa y europea. Encontramos que los adolescentes de la Ciudad de México muestran una mayor identidad con la variabilidad genética definida en el denominado clúster sur, que aglutina poblaciones del centro del país. Encontramos una correlación positiva entre mayor ancestría nativa y la autoadscripción indígena, según el censo del INEGI. Y finalmente hubo una correlación entre ese nivel de ancestría, mayoritariamente de porcentaje indígena, con un bajo nivel educativo y de ingreso de los padres, que como bien decía, podría ser indicativo de la discriminación que sufren estas poblaciones en nuestro país. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Pues sí, no sé si ya ven mi presentación, ya se ve, ¿verdad? Ya. Ay, pero tengo que mover un poquito esto para poderla expandir. Perfecto. Bueno, como una segunda parte de este estudio epidemiológico, han cobrado mucha importancia a estos puntajes de riesgo poligénico, pero en realidad estos estudios han sido desarrollados principalmente en poblaciones europeas. En realidad, la información masiva de la genética de poblaciones americanas, asiáticas o africanas es muy escasa a nivel mundial. Y pues es un área de oportunidad que necesitamos considerar, ¿no? Pero a partir de estos estudios que se han hecho en población europea, se han identificado unos conceptos estadísticos que conocemos como puntajes de riesgo poligénico, que nos pueden ayudar a predecir distintos comportamientos o distintos trastornos, ¿no? En particular, se ha descrito este score de riesgo poligénico para predecir trastorno de depresión mayor en población europea, y lo que nosotros hicimos fue identificar si estos puntajes nos ayudan a predecir depresión y comportamiento suicida en la población de adolescentes mexicanos, de las que nos acaba de dar una descripción muy importante el doctor Cruz, ¿no? Entonces, como ya sabemos, y todos aquí somos del Instituto Nacional de Psiquiatría, y entonces sabemos Perdón, más doctora, o menos de ¿no lo puede genética. hacer grande la presentación? ¿No se ve grande? No. Es que si yo la veo grande en mi... Ya sé qué voy a hacer. ¿Se ve mejor? ¿Ya? Sí, sí. Es que sí, ya se ve
Completa. Ya está. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, ya, Perfecto. gracias. Es que tenía 2 pantallas y entonces por eso. Bueno, muchas gracias, perdón. Entonces, bueno, sabemos que los trastornos psiquiátricos se conocen como trastornos complejos. Eso quiere decir que en su etiología interaccionan muchas variantes genéticas y muchas variantes ambientales. En el genoma de un individuo podemos tener de 4 a 5 millones de variantes genéticas. Algunas de esas variantes son únicas de ese individuo, son muy raras, como esta en esta población que estamos viendo en este ejemplo de esta diapositiva, y otras son relativamente comunes, es decir, muchos de los que están presentes en esta audiencia pueden tener algunas de estas variantes genéticas. Y en el caso de los trastornos psiquiátricos, parece que son estas variantes comunes que tienen un efecto muy chiquito, las que están involucradas en el desarrollo de psicopatología. Y como tienen un efecto muy chiquito, entonces tenemos que ir sumando cada una de estas variantes y el riesgo que estas generan para el desarrollo de un trastorno para poder entender poco mejor el componente genético de estos trastornos, ¿no? Y es a partir de eso que, pues, los estudios de los que nos hablaba Carlos al principio de la presentación, en donde nos enfocábamos a genes en particulares que podían tener una implicación importante fisiológica en el entendimiento de los trastornos mentales, pues, si bien se siguen haciendo y todavía son de gran relevancia, en los últimos años han cobrado gran relevancia otro tipo de estudios que son más bien de genoma amplio, justamente para tratar de abarcar toda esta gran variabilidad que tiene nuestro genoma y ayudarnos a predecir realmente el riesgo o cómo estos factores genéticos se relacionan con la psicopatología, ¿no? Y bueno, aquí les muestro, estos estudios se hacen con chips. Este es el Global Screen Array, que es el que nosotros utilizamos para este estudio, que evalúa 654.027 variantes genéticas, ¿no? Y lo que hacen estos estudios de asociación de genoma amplio es comparar todas estas variantes genéticas en un grupo de casos. En el caso que nosotros vamos a estudiar, el GWAS que antecede a nuestros estudios es de depresión, de individuos con síntomas depresivos, fue lo que utilizaron en comparación con individuos que no tenían estos síntomas de depresión. Y con estos estudios de genoma amplio se tratan de identificar por métodos estadísticos muy complejos, cuáles son las variantes que están más presentes en el grupo de casos que en comparación con el grupo de controles. Y pueden identificar variantes que incrementan el riesgo a desarrollar un trastorno psiquiátrico, variantes que disminuyen el riesgo de desarrollar un trastorno psiquiátrico y variantes que no tienen ninguna implicación en el desarrollo del mismo, ¿no? Y además nos pueden ayudar a identificar el riesgo que cada una de estas variantes añade, ¿no? Y entonces lo que se hace con estos puntajes de riesgo poligénico es sumar todas estas variantes que se identifican en los estudios de asociación de genoma amplio y a través de este set de variantes genéticas, poder identificar poblaciones que tienen menos riesgo de desarrollar una citopatología y poblaciones que tienen más riesgo a desarrollar un trastorno o una enfermedad en particular. Y esto pues nos permite tomar decisiones, ¿no? Lo importante de este tipo de estudios o este tipo de abordajes es que aquí no nos estamos preocupando por el gen en particular o qué hace o cuál es su implicación fisiológica en el funcionamiento del sistema nervioso central, sino estamos viendo un conjunto de variantes genéticas que nos ayudan a predecir quién puede tener más o menor riesgo a desarrollar una psicopatología. Y es así como en el año de 2019 el grupo de Howard y colaboradores decidieron hacer uno de los estudios más grandes de genoma amplio para poder, entre otras cosas, identificar estos puntajes de riesgo poligénico. Estos estudios necesitan de una población de descubrimiento, le dicen Discovery Sample, donde se van a identificar estas variantes de riesgo y una población en donde se va a probar este score de riesgo poligénico o puntaje de riesgo poligénico. Bueno, como les decía, este es uno de los estudios más grandes que se han hecho en relación a la depresión. Todos los individuos son población de ancestría europea y consistían en tener síntomas depresivos, ¿de acuerdo? En este estudio se utilizaron 246,000 casos, alrededor de 246,000 casos y 561,000 controles, y en el estudio de genoma amplio se encontraron 102 variantes genéticas que podían estar relacionadas con el riesgo a presentar síntomas depresivos.
Y después de varios estudios, estos puntajes se corroboraron a población blanco, que constituyó de alrededor de 474,000 individuos y 1,032,000 controles. Imaginan, es una gran cantidad de información que necesitamos para poder establecer estos puntajes de riesgo poligénico que sean sólidos y que sean importantes. Después de varios ajustes estadísticos, se identificaron 87 variantes que resultaron significativas para hacer este puntaje de riesgo poligénico, y encontraron que este puntaje de riesgo poligénico explicaba entre el 1.5 y el 3.2% de la variante fenotípica de depresión en esta población, que ya sabían que eran casos con síntomas depresivos. Como ya les mencionó Carlos, no todas las poblaciones tienen la misma variabilidad genética. En realidad, se sabe que pues, no es lo mismo estudiar estos factores genéticos en población europea o en población africana, y pues nuestra población tiene un componente genético muy cercano a nuestros ancestros nativos, poblaciones indígenas, etcétera. Por lo que tratar de traer estos estudios higiénico a nuestras poblaciones y aplicarlos en nuestras poblaciones no necesariamente es válido, y es necesario corroborarlo, por lo que ese fue uno de los objetivos de nuestro estudio, además de que realmente es difícil conseguir estos tamaños de muestra tan grande que se han logrado a lo largo de muchos años de esfuerzo en estas poblaciones europeas. Y entonces, a partir de esto, tenemos dos objetivos, que son dos artículos que ya publicamos el año pasado, uno el año pasado y otro este año. Y en el primero lo que hicimos es tratar de identificar si puntaje de riesgo poligénico de depresión que se obtuvo en población europea se asoció con depresión mayor y episodio de depresión mayor a lo largo de la vida y en el último año en los adolescentes mexicanos de la muestra de adolescentes que ya les describió el doctor Cruz. Y el segundo objetivo fue identificar si este puntaje de riesgo poligénico de depresión se asociaba a comportamiento suicida en estos adolescentes mexicanos, y como también les mencionó el doctor Cruz, de este mismo estudio epidemiológico se hizo un estudio de seguimiento en adultos jóvenes, y también tratamos de identificar cómo este puntaje de riesgo poligénico se asoció a estos comportamientos, ¿no? Y esto basado en que pues existe una necesidad mundial que está indicando que es necesario hacer estos estudios genéticos en poblaciones distintas a la europea para poder entender mejor cómo funcionan estos factores genéticos en relación a la psicopatología, ¿no? Ya Carlos les habló de este estudio, fueron 3,005 adolescentes que fueron evaluados en el año de 2005, se evaluaron diferentes trastornos psiquiátricos y se hizo un estudio de seguimiento en 2013 en adolescentes jóvenes de entre 20 y 25 años. En la primera evaluación, todos los adolescentes dieron su muestra de enjuague bucal, y para la colaboración que hicimos con el Broad para el consorcio de estrés postraumático, se analizaron 1,300 muestras con este chip del que les acabo de mencionar de Illumina, ¿no? En donde se evalúan alrededor de 654,000 variantes genéticas. Estos análisis pasan por un proceso muy estadístico en donde se limpian los datos tanto de las variantes genéticas como de los participantes, teniendo como resultado para este estudio 406,862 variantes genéticas que pudimos analizar y 1,128 participantes, ¿no? Después hicimos otros análisis estadísticos para darle más poder a nuestro estudio, y finalmente hicimos análisis de regresión logística entre el PRS de depresión y los fenotipos que ya les he mencionado en los objetivos de este estudio. Este es el primer estudio de trabajo que publicamos a finales del año pasado, en donde identificamos si los scores de riesgo poligénico de depresión en población europeas podían predecir también depresión en nuestros adolescentes mexicanos. Y esto es importante particularmente porque pues, nuestra población ha tenido uno de los una prevalencia muy alta de depresión en adolescentes en comparación con otros países, y pues como ya decíamos, estos scores de riesgo poligénico de otras poblaciones no necesariamente son traslapables a una población con diferente bagaje genético, ¿no? Y entonces, este fue el primer estudio. Tenemos alrededor de 44 individuos, de los 1,128 que resultaron para este análisis, 44 individuos
fueron positivos para trastorno depresivo mayor en el último año, 76 para episodio depresivo mayor en el último año, 73 para trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida y 105 para trastorno depresivo mayor, episodio depresivo mayor a lo largo de la vida. Y aquí está el estudio de regresión logística para identificar si estos PRS de depresión obtenidos de población europea nos ayudaban a predecir o a identificar el riesgo a presentar depresión en nuestra población. Y encontramos que efectivamente hay una asociación importante entre el PRS de depresión obtenido en población europea, particularmente cuando evaluamos estos trastornos en el último año, explicando alrededor del 2.8% de la varianza. Estos resultados fueron menos evidentes cuando se hizo el análisis de estos fenotipos a lo largo de la vida y solo resultaron significativos para episodio depresivo mayor. También ya les mencionaba Carlos que en este estudio epidemiológico se identificaron factores de adversidad y pues les puedo decir que en este primer análisis de interacción entre el PRS de depresión obtenido en población europea y el antecedente de adversidad de la infancia, no encontramos una interacción importante con el riesgo a presentar episodio depresivo mayor o trastorno depresivo mayor en nuestra población, ¿no? Estos son nuestros primeros resultados que consideramos muy interesantes. Lo que más nos llamó la atención es que pues tuvimos en nuestra población nos predijo una varianza muy similar a la que se predice en población europea, que es alrededor del 3%. En nuestra población nos predijo alrededor del 2.8%, lo que es muy alto, ya que no esperábamos esto en una población con un componente genético diferente. Y pueden ser dos las razones de esta buena asociación. Una, que el PRS se hizo con una muestra muy amplia y su poder estadístico es muy grande. Y la otra, que también puede ser muy importante, es que este estudio de asociación de genoma amplio en población europea se hizo en adultos y nosotros estamos trabajando con adolescentes y existen varios estudios que indican que estos estudios en adolescentes pueden tener, la depresión en adolescentes puede tener un componente genético más grande que en poblaciones adultas, en donde otros factores ambientales pueden jugar otras funciones muy importantes, ¿no? La falta de interacción con los factores de adversidad, pues se replica con estudios previos que han reportado también estos mismos resultados en población europea, pero pues al igual que ellos, nosotros creemos que probablemente no es que no exista esta asociación, sino que todavía estos estudios no tienen el suficiente poder estadístico para poder identificarlo. En un segundo esfuerzo, lo que quisimos saber es si este score de riesgo poligénico obtenido en población europea nos ayudaba a predecir comportamiento suicida en adolescentes mexicanos. Y pues también, como habíamos visto con el estudio de presión, que esto era esta varianza que nos explicaba este puntaje de riesgo poligénico en población europea era muy alta en nuestra población, quisimos ver qué pasaba en el seguimiento con los adultos jóvenes, ¿no? Bueno, esto se justifica porque pues sabemos que la depresión está fuertemente asociada con el comportamiento suicida y ya existen otros estudios previos que han tratado de encontrar la asociación entre este puntaje de riesgo poligénico de depresión en relación a distintos comportamientos suicidas en población europea, pero esto pues no podemos saber si se replicaría en una población con una ancestría distinta como la mexicana, ¿no? Aquí les presento nuestra población que estudiamos, ¿no? Decíamos, en la población adolescente tuvimos 1,128 datos informativos para este estudio, de los cuales 74 tuvieron comportamiento suicida. En el seguimiento, estos mismos individuos fueron seguidos en el año de 2013, cuando tenían entre 20 y 25 años, y participaron tuvimos de estos individuos datos de 437 individuos, de los cuales 25 tuvieron comportamiento suicida. Como vemos, existe una importante correlación entre los distintos comportamientos suicidas, tanto en adolescentes como adultos. Es decir, quienes tuvieron planeación muy probablemente tuvieron también ideación o intento suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros comparamos los individuos que tuvieron estos comportamientos suicidas en la adolescencia en comparación
comparación con aquellos que tuvieron este comportamiento suicida en la edad adulta joven, encontramos que hay un grupo de individuos que no son necesariamente, no se correlacionan tanto, ¿no? Sino hay un grupo de nuevos casos que parecen ser interesantes y que forman una parte importante de nuestra población que vamos a analizar. Al hacer los estudios de regresión logística entre el PRS de depresión y la presencia de algún comportamiento suicida, encontramos que el PRS de depresión en población europea nos explica alrededor del 4% de la varianza del fenotipo de comportamiento suicida en adolescentes mexicanos, lo que es todavía más alto de lo que nos ayuda a predecir de depresión en adultos europeos, ¿no? Esto también nos llamó muchísimo la atención, pero este PRS de depresión no se asocia con el comportamiento suicida en adultos, y esto lo vemos porque estas rayitas anaranjadas que vemos aquí sí atraviesan esta línea de valor umbral, indicando que esta asociación no es significativa. Posteriormente, y dividimos a los grupos, a los pacientes que tuvieron comportamiento suicida en aquellos que tuvieron ideación, en aquellos que tuvieron planeación y en aquellos que tuvieron intento suicida. Nuevamente tenemos una población de nuevos casos, muy importante, que aparece en los adultos jóvenes, y encontramos que el PRS de depresión obtenido en población europea se asocia solamente a ideación suicida y planeación suicida en adolescentes. Miren, aquí se ve perfectamente que sí hay una asociación estadística, pero en relación al intento suicida no encontramos esta asociación. Y lo mismo ocurre, y tampoco encontramos asociación con población de adultos jóvenes, ¿no? El PRS de expresión nos explicó alrededor del 5% de la varianza de ideación y planeación suicida solamente en los adolescentes, ¿no? Entonces, pues estos resultados nos parecieron también sumamente interesantes. Pues lo primero que nos indican es que estos datos obtenidos de población europea sí nos ayudan a predecir comportamiento suicida en adolescentes mexicanos. Nos llamó muchísimo la atención que sí tenemos un porcentaje más alto de varianza explicada por estos PRS en nuestra población, y en esto también se lo adjudicamos a que es una población de adolescentes, y particularmente que los adolescentes que tienen ideación y planeación suicida tienen más riesgo a desarrollar trastornos depresivos en la edad adulta. Por eso creemos que esta podría ser una de las explicaciones de esta alta varianza. Y pues la falta de asociación con intento suicida creemos que tiene que ver con que este fenotipo tiene un componente más de impulsividad que lo que ocurre con planeación e ideación suicida, ¿no? La falta de asociación en adultos es un tema importante que se discutió muchísimo en nuestro grupo de trabajo, porque pues no es como se disminuyó mucho nuestro tamaño de muestra, no podemos estar seguros de que no exista esta asociación, pero pues no es tan evidente como la logramos ver en adolescentes. Entonces todavía queda abierta esta pregunta y valdría la pena incrementar nuestro tamaño de muestra para poder estar seguros de esta falta de asociación. Y bueno, si bien estos PRS de depresión de población europea sí están siendo útiles para nuestra población mexicana, no sabemos si lo serán para otras poblaciones que no sean europeas, además de la mexicana, ¿no? Bueno, para este trabajo han participado muchas personas, ¿no? A lo largo de muchos años, y pues aquí tenemos algunas personas a las que les queremos agradecer todo su esfuerzo, ¿no? Todo el equipo de trabajo que nos ha ayudado, este esfuerzo de análisis amplio que es nuevo para nosotros, pues están de este lado, pues el laboratorio de genética que nos ha permitido hacer muchos de estos trabajos previos a lo que estamos presentando, a todos los entrevistadores del estudio epidemiológico, los participantes del estudio y a todos los residentes y estudiantes que han pasado por el laboratorio, que nos han ayudado a añadir un poquito más de conocimientos sobre estos temas tan relevantes. Y bueno, pues a los recursos que nos han dado distintas instituciones para poder desarrollar estos trabajos, y bueno, también aquí a todas las instituciones que han participado y han sido parte de nuestro trabajo. Muchas gracias.